RTVC Noticias. Emisión central. Atención, no habrá más contratos de exploración de petróleo y gas natural en Colombia. La ministra de Minas ratificó anuncio en Davos, Suiza. Gobierno dice que decisión sobre contratos muestra el compromiso en la lucha contra el cambio climático. Presidente Gustavo Petro anunció reunión con el fiscal Barbosa. Abordarán las diferencias sobre levantar órdenes de captura a cabecillas de bandas. Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, fue extraditado a los Estados Unidos. Una corte en Nueva York lo investiga por narcotráfico. Explosiva reaparición de Aida Merlano. Acusó a Julio Gerlain y a integrantes de la familia Char de supuesta compra de votos en la campaña del 2018. Pide que la extraditen a Colombia. Todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel, para que ahora los vayan a soltar. La alcaldesa de Bogotá cuestionó la reforma que propone que los detenidos en cárceles salgan a trabajar. 2 muertos y 13 heridos tras accidente de un bus de pasajeros en Meta. Cerca de 20 viviendas afectadas por un fuerte incendio en Medellín. El gobierno reveló plan de acción contra presuntos casos de explotación sexual a menores de edad en el Guaviare. Crisis en la Panamericana. Anuncian acciones urgentes para evitar la escasez de combustible en Nariño. Estudian declarar emergencia social y económica en la zona. Capitalismo descarbonizado, la propuesta del presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial. Desde Davos, Suiza, les explicaremos de qué se trata y en qué consiste la iniciativa del mandatario colombiano. Informe especial RTVC Noticias. No más comida a la basura. Alimentos todavía en buen estado van a las canecas y muchos los sacan de allí para llevarlos a la mesa. Buscamos respuestas. Esfuerzos para evitar desperdicios en plazas de mercado no son suficientes. Parte de la solución son los bancos de alimentos. En el mundo, intensa jornada de manifestantes en Lima contra gobierno Boluarte. En deportes, Messi y Cristiano otra vez juntos en la cancha, ahora en un partido de exhibición. Ya viene oportunidades, hay becas para maestrías en España. El escritor peruano Gustavo Rodríguez fue elegido Premio Alfaguara 2023 con la novela 100 Cuyes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. La ministra de Minas, Irene Vélez, ratificó hoy en Davos, Suiza, que el gobierno no firmará nuevos contratos para explorar yacimientos de gas y de petróleo. José Fernando, el presidente también se refirió a promoción de energías limpias cuando entregó sus conclusiones de su participación en el Foro Económico. Katy Sánchez, nuestra enviada especial a Davos, adelante. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, también tuvo su intervención en el Foro Económico Mundial aquí en Suiza. Aseguró que no habrá más contratos para la exploración de gas y petróleo. En la participación de la ministra de Minas, Irene Vélez, reiteró que el gobierno nacional no firmará nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Respecto a carbón, hemos tomado la decisión de no abrir nuevas minas de carbón a cielo abierto, porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. El presidente Petro también habló sobre la explotación de hidrocarburos. Parte de lo que hemos venido a hacer aquí, en concreto, tiene que ver con la sustitución de la matriz de exportación colombiana en nuestra escala nacional y que básicamente tiene que ver con turismo y exportación de energías limpias. El mandatario no se refirió en concreto a contratos, pero dijo que con una inversión importante tanto en turismo como en la capacidad y potencialidad, el país puede generar energías limpias en un corto plazo y también llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil. Luego del cruce de mensajes de las últimas horas entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación por temas relacionados a la paz, el mandatario afirmó que habrá una reunión para superar las diferencias. John López, buenas noches. ¿Cuáles son los temas en discusión?
Hola Carolina, buenas noches. Pues básicamente son 3 los puntos que han marcado las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Primero fue la liberación de integrantes de la primera línea, luego la suspensión de órdenes de captura de miembros de bandas criminales y por último la cancelación de la mesa de trabajo con la Sociedad de Activos Especiales SAE. Precisamente estos serán los temas a tratar el próximo 30 de enero. El presidente confirmó la reunión con el fiscal Barbosa. He conversado con el fiscal general, él tiene razón en algunos temas. Conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz. Las diferencias comenzaron el pasado viernes con este anuncio del fiscal. La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las autodefensas. Posición que respaldó la procuradora Margarita Cabello. La paz no puede estar por encima de la Constitución. Declaraciones que tuvieron respuesta del presidente. Hay un enorme error en decir que la paz no está por encima de la Constitución. La discusión subió de tono en las últimas horas cuando la Fiscalía canceló la mesa de trabajo con la SAE. No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia. Estos temas, entre otros, serán los que se abordarán el próximo 30 de enero. Luego de casi un año recluido, fue extraditado Álvaro Córdoba, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, solicitado por el Distrito de Nueva York en Estados Unidos por narcotráfico. Antes de subirse al avión de la DEA, dijo que demostrará su inocencia. A las 4 de la mañana, funcionarios del IMPEC, la DIJÍN e Interpol le notificaron a Álvaro Córdoba en su celda en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota el traslado. 20 minutos después salió de la cárcel en el sur de Bogotá, custodiado por la Policía Nacional hacia el aeropuerto militar de Catam. Allí en la pista ya estaba listo el avión de la DEA. Detrás de Córdoba caminaron 5 extraditables más que tomaron el vuelo. A las 9:30 de la mañana se subieron al avión y esto dijo Córdoba antes de entrar. El hermano de la senadora Piedad Córdoba es requerido por el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico. En recientes declaraciones se despidió de su familia, en especial de su hermana. Y quien ha tenido que sufrir la traición de sus supuestos compañeros de bancada del pacto histórico, quienes solo por luchas de poder y por ambiciones han olvidado sus propias luchas de la izquierda. Su extradición se da luego de que el presidente Gustavo Petro autorizara su envío y de que el Consejo de Estado negara una tutela para evitar el procedimiento. La excongresista Aida Merlano declaró de manera virtual en el juicio contra Julio Gerlain. Habló de la campaña al Senado y de las alianzas políticas que apoyaron su candidatura en 2018. Lisa Díaz, buenas noches. Adelante con más detalles. Buenas noches. Aunque las revelaciones de Merlano son clave para la investigación, sorprendió con una petición que elevó al presidente Gustavo Petro. Quiere que su gobierno le exija a Venezuela su extradición a Colombia para responder ante la justicia y destapar, según ella, todos los escándalos de corrupción en la región Caribe. Merlano lleva 3 años en Venezuela después de su cinematográfica fuga. Ella señala a Julio Gerlain y a los integrantes de la familia Char. Desde Venezuela, la excongresista Aida Merlano se conectó al juicio contra Julio Gerlain. Declaró que él financió su campaña en 2018. Con exactitud, que yo recibí dinero y que sé que lo pude gastar en algo y que sé a dónde fue dirigido, fue el aporte que me entregó Julio Gerlain y fue alrededor de 550, no fueron más de 600 millones de pesos a mí. Pero este dinero no habría llegado completo. Que el dinero sí se lo estaban robando porque no me llegó completo a la campaña y no sabía cómo estaban manejando el tema. Nombró a Alejandro Char y un dinero entregado un día antes de las elecciones. Dejó a Alejandro Char en mis manos un día antes de la campaña, 500 millones de pesos en efectivo un día antes de la campaña. En la diligencia reprodujo audios y declaraciones del excongresista acerca de los dineros que entregaron a su campaña electoral. El señor Juan Char entregó el valor de 7.000 millones de pesos para que se compraran votos a favor de Arturo Char, de Lilibet Ginás y a favor mío. Gerlain es procesado por ser uno de los patrocinadores de la compra de votos en la costa atlántica. Fue suspendida la audiencia de medida de aseguramiento contra los 6 policías capturados en Bogotá señalados de secuestro y extorsiones a comerciantes.
Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y mayo de 2022 en Engativá, occidente de Bogotá. Los 6 uniformados activos se dedicaban a secuestrar y extorsionar a comerciantes, aprovechando sus cargos. Aquí la víctima dice, y llegó las vouchers, que se presentaron 2 transferencias, una inicialmente por 330.000 pesos y la otra por 600.000 pesos. Uno de los capturados se desempeñaba como comandante del CAI de Engativá. Abordaban a sus víctimas con falsas órdenes de captura y pedían dinero a cambio de su libertad. ¿Quién fue retenido en su lugar de trabajo a las 18 horas 42 minutos 29 segundos, trasladado al CAI Engativá, igual que al anterior? La fiscal narró su modus operandi y explicó el rol de cada uno. El encargado de conducir la motocicleta uniformada de la Policía Nacional con la cual abordan a la víctima. Los 6 uniformados deberán responder por secuestro extorsivo. La alcaldesa de Bogotá cuestionó la reforma a la justicia que propone el gobierno nacional. Según el proyecto, los internos en las cárceles podrían salir a trabajar en empresas y fábricas y regresar en las noches a sus celdas. Yo la verdad estoy un poquito preocupada de oír al ministro de Justicia que está tan preocupado por los presos y no por los ciudadanos. Para la mandataria, su administración hace esfuerzos contra la delincuencia que podrían quedar en duda con el proyecto del ministro de Justicia, Néstor Osuna. Todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel, para que ahora los vayan a soltar. Yo francamente no logro entender por qué esa es la política del gobierno nacional. Es impunidad, 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 impunidad a los delincuentes. Así es muy difícil, pues. La propuesta de reforma contempla: considera la libertad preparatoria para trabajar en fábricas y empresas o con personas de reconocida seriedad y siempre que éstas colaboren con las normas de control establecidas para el efecto. Uno de los principales objetivos con la reforma de la justicia, según el gobierno nacional, es disminuir el hacinamiento, principal problema de la población carcelaria, según las autoridades. El gobierno anunció nuevas acciones para el Guaviare, luego de las denuncias de abusos y vulneraciones de derechos humanos a menores de edad en este departamento. Yuli Pulgarín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué decidieron? José, televidentes, muy buenas noches. Pues el gobierno entregó un documento en el que se contemplan 25 medidas para atender a la población infantil de Guaviare, más exactamente a las comunidades indígenas Jiu y Nucac. Según el gobierno, también hay una situación alimentaria crítica en esta zona del país. En una visita realizada por una comisión especial a Guaviare por instrucciones del gobierno, se identificó que el 12% de los casos de violencia sexual reportados en los últimos 4 años afectan a las comunidades indígenas. Es por eso que se determinó la investigación. Investigar a funcionarios del ICBF Regional Guaviare por presunta omisión de violencias contra los menores, un seguimiento al Ministerio de Defensa por la presunta participación de militares en estos casos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá que entregar un informe mensual donde reporten el estado y garantía de derechos humanos de menores indígenas. Medidas. El gobierno determinó crear unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las defensorías de familia y la atención a violencias de género, aumentar la presencia de policía de infancia y adolescencia en el departamento y la instalación de un servicio de prevención y atención a la niñez. Yo considero que esta mirada que actualmente está teniendo el gobierno nacional en nuestro departamento y la situación por la que estamos pasando es bastante importante y yo considero que va a tener el resultado esperado. El reporte del Gobierno Nacional identificó que en los últimos 4 años se han reportado 587 casos de violencia sexual contra menores de edad, de los cuales 69 han sido en contra de niñas indígenas de las comunidades Nucac y Jiu y 3 involucrarían a militares. También tenemos una situación de calle, de mendicidad y de consumo de sustancias psicoactivas por parte de estas comunidades indígenas. Por estas denuncias, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, citó un debate de control político a la directora del ICBF, Concepción Baracaldo. Apareció la niña de 3 años extraviada hace 2 días en Sahagún, Córdoba. La menor de edad permanece internada en un centro asistencial mientras se recupera de un cuadro de deshidratación. Gracias, señor. La niña había desaparecido desde el pasado 17 de enero al mediodía mientras estaba frente a su casa. Las autoridades no descartan que alguien haya intentado llevársela a la fuerza. La niña fue hallada en un pastizal bastante enredado. Es muy difícil que ella por sus propios medios hubiese llegado allí. Por eso continuaremos
adelantando todas las actividades en el marco de policía judicial. La familia de la pequeña celebró que haya sido encontrada sana y salva. Dios me hablaba y me decía, tu hija va a aparecer, y gracias a todos a todos los que hicieron posible este momento de felicidad que yo siento. Los médicos del hospital donde está siendo atendida afirmaron que estaba deshidratada. Será dada de alta en las próximas horas. 61 personas resultaron afectadas por un fuerte incendio en inmediaciones a la antigua vía al mar en Medellín. En la emergencia no hubo lesionados. A la 1:31 de la tarde, las unidades de bomberos recibieron la alerta de un fuerte incendio en el occidente de Medellín. Pobre gente de Vallejuelos, ya con estas son tres veces que se les prende todas esas viviendas ahí. La columna de humo y el fuego sobresalían de los techos de las viviendas de madera, ubicadas en el sector Santa Margarita. Se hace el desplazamiento de 5 tripulaciones de bomberos para este punto, junto con un carro tanque de bomberos. Después de 2 horas, bomberos y habitantes de la zona lograron sofocar las llamas, que superaron los 3 metros de altura. Hemos también activado todas las rutas de la Comisión Social, Apoyo Psicosocial, y hemos activado también a la Perla para que hacer un manejo integral de la emergencia, y también estas mascotas que hemos visto en la zona se puedan ver también, hagan un diagnóstico de estos animales. La voracidad de las llamas dejó sin casa a 20 familias, y en las calles solo quedan palos de madera como prueba de la emergencia, de la que aún se desconoce su causa. En Chapinero, oriente de Bogotá, sigue lloviendo. En un parqueadero de un conjunto residencial continúan sacando el agua que dejó la granizada de ayer. Edwin Soa, buenas noches. Situación a esta hora, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. La situación es la siguiente, como usted muy bien decía, continúa lloviendo, pero pues no como ayer y con esa granizada que cayó, que fue lo que causó esta importante inundación. Esta vía ya fue recuperada, se acaban de ir las autoridades del acueducto, pero sin embargo hay que decir que en este momento, y quiero mostrarles rápidamente la afectación de uno de los edificios, de los 5 más afectados, pues continúa, teniendo en cuenta aquí que este sótano sigue inundado, y eso que ya disminuyó al menos unos 45 centímetros. Para mostrarles a ustedes, vamos hasta donde podemos caminar en este momento, porque está bastante hondo todavía hasta este punto que podemos llegar aquí en este momento, pero más hacia el fondo nos dicen los residentes que estaban ahora pues acá con nosotros que es más de 1 metro de altura. Es más, hay un subsótano que sigue afectado. Esta es la afectación que estamos mostrando y registrando, por supuesto, aquí a los habitantes de la localidad de Chapinero, exactamente el barrio La Castellana. En el siguiente informe les contamos todo lo sucedido por las afectaciones de estas fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Esta imagen daba cuenta de lo que se avecinaba. Inundaciones que atraparon a los vehículos sobre las calles y en los sótanos de los edificios de este sector. Los habitantes de estas viviendas tuvieron que hacer maromas para poder ir a trabajar. Se ingresa por todo lado, inclusive por debajo de los muros también se está ingresando el agua. Me imagino que por estas cajas que están por acá. Los habitantes de este sector tuvieron que improvisar, poniendo estas diferentes piedras para poder pasar. La verdad es que es muy complicado poder trasladarse de un lado a otro debido al alto nivel de la inundación. Las autoridades continúan trabajando para tratar de sacar el agua que les impide a estas personas movilizarse con tranquilidad. Según los afectados, las inundaciones siempre son el dolor de cabeza que tienen que afrontar después de cada aguacero. El agua llega hasta 1,5 metros de profundidad y no deja pasar. El daño es estructural, el daño no es de emergencia, el daño... Vienen y sacan el agua, pero vuelve y llueve y se llena otra vez acá. El Cuerpo Oficial de Bomberos atendió la emergencia. Los afectados temen que los aguaceros se conviertan en el pan de cada día, teniendo en cuenta que la temporada de lluvias parece recrudecerse. 2 muertos y 3 heridos dejó el accidente de un bus intermunicipal en la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta. Las autoridades investigan las causas de la tragedia. En medio de los escombros solo se escuchaba una voz desgarradora. ¿Por qué nos pasó esto, manito? Una pasajera junto a su hija, sobrevivientes de un accidente que dejó 2 personas muertas. De igual forma, se encuentran 13 personas en valoración en el hospital de Puerto López con el fin de establecer las posibles lesiones que tengan estas personas. El bus salió de Bogotá y tenía como destino Puerto Gaitán, un viaje de al menos 6 horas. Posiblemente se presentó un microsueño al conductor
Teniendo en cuenta que venía viajando desde la ciudad de Bogotá hacia Puerto Gaitán en las horas de la madrugada y hacia las 6 de la mañana se presenta el siniestro. Otra de las hipótesis se refiere al estallido de una llanta que habría provocado la salida del vehículo de la carretera y su posterior volcamiento. Las autoridades investigan el hecho. Los heridos fueron trasladados a Puerto López. En su última intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Gustavo Petro se refirió a un camino para salir, según él, de la crisis del clima. Se trata del capitalismo descarbonizado. Katy Sánchez, regresamos con usted. El presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo su ponencia en el Foro Económico Mundial. Aseguró que hay necesidad de convertir las energías renovables y habló también de su propuesta del capitalismo descarbonizado. ¿De qué se trata esta propuesta? En la siguiente nota les contamos los detalles. El presidente Gustavo Petro les pidió a los participantes del Foro Económico Mundial que piensen en otro capitalismo como última posibilidad para salvar a la humanidad, el capitalismo descarbonizado. El capitalismo descarbonizado tendría que lograr que el acuerdo climático busque sin rodeos la reducción del consumo de carbón, del petróleo y del gas hasta llegar a 0 emisiones en el corto plazo. El primer mandatario afirmó que el capitalismo descarbonizado tendría que acabar los paraísos fiscales que, según él, debilitan los presupuestos públicos para hacer la transición. El capitalismo descarbonizado tendría que prever que el inmenso plan de la descarbonización implica profundas reformas al sistema financiero mundial que permitan cambiar deuda por clima, de tal manera que las naciones puedan financiar los costos de la adaptación y sobre todo los de la mitigación. El jefe de Estado enfatizó que el capitalismo descarbonizado no puede proteger más a la economía fósil y que este capital fósil debe entrar en una seria y definitiva etapa de desvalorización. Como las del vehículo particular o las del urbanismo del suburbio, para ser reemplazadas por las que permiten el desarrollo de una economía de energías limpias, como las grandes redes férreas de transporte público, por ejemplo. El presidente Gustavo Petro concluyó que si no existe un capitalismo descarbonizado, la humanidad tiene dos caminos: dejar que desaparezca el planeta o superar las actuales formas de producción impuestas por el capitalismo. Así es, el presidente de la República, Gustavo Petro, también tuvo 3 reuniones bilaterales muy importantes. La primera con el director del FBI, la segunda con la directora del Fondo Monetario Internacional y finalmente sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes. Con el presidente del FBI hablaron de la lucha contra el crimen organizado en Colombia y los avances en materia de seguridad. Con la directora del Fondo Monetario Internacional hablaron de las posibilidades de apoyar a Colombia con empleo y avances en tecnología para mejorar la economía de este 2023. Con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita hablaron sobre la estructura de ambos países y las posibilidades de inversión en Colombia para generar empleo. El presidente de la República culminó su tercer día de agenda con el presidente del Foro Económico Mundial. En el diálogo resaltó sus propuestas de la ponencia sobre el capitalismo descarbonizado. Comida en canecas de basura. Sí, eso es una idea, una escena preocupante. Hay un efecto de eso que es doloroso. Decenas de personas buscan, recogen esa comida y la llevan a la mesa de su casa. Ese es nuestro tema de hoy en el informe especial de RTVC Noticias. En los próximos minutos veremos. La comida que va a la basura ocurre en muchas plazas y centrales de abasto del país. Para este informe registramos lo que pasa en Corabastos, la central más grande del territorio nacional. Allí es donde muchos buscan en las canecas parte de su sustento diario. Las respuestas. Hablamos con la gerencia de Corabastos. Allí han hecho mucho para controlar esta problemática y aunque los avances son notorios, todavía hay mucho camino que recorrer. También buscamos a la FAO, la entidad de las Naciones Unidas encargada de los alimentos en el mundo. Y para concluir, Carolina y televidentes, pues indagamos sobre lo que se puede hacer, buscamos soluciones. Los bancos de alimentos tienen una tarea clave que ha logrado, por supuesto, mitigar esta problemática. Evitan que
que la comida se pierda y también plantean soluciones reales frente al drama del hambre de millones de personas. Así comenzamos. Ojo a este dato, con la cantidad de alimentos desperdiciados en Colombia, se podría alimentar durante 8 años a toda la población de La Guajira. Esto según las cifras de Planeación Nacional. En esa cadena de comida desperdiciada, muchos encuentran una oportunidad de evitar el hambre y buscan entre las canecas. Acostarse sin comer es una ironía en un país que bota la tercera parte de la comida que produce. En la cadena entre el campo y la distribución aparecen ellos. Su necesidad, la de burlar al hambre, expone el grado de desperdicio de comida en Colombia. La comida después de 2 días ya toca botarla, ya no sirven. Y hay mucha gente que está aguantando hambre. Canecas y contenedores se llenan desde temprano, antes que ellos empiecen a llegar. Merodean, clasifican y sacan literalmente de la basura comida para vivir. Mucha comida. Toca buscarla donde uno pueda porque de hambre no nos dejamos morir. Sí encuentra uno cosas buenas porque acabé de sacar estos duraznos. Mire, están buenos. Están buenos. La gente a veces uno entra y le regalan. Solamente unos tomaticos y unas zanahorias. Ahí, poquito. Pues están buenos. Sí, están buenos. Son buenos. Claro. Los recoge uno y los lava bien con vinagre. No amanece todavía y en la central más grande de alimentos de Colombia se concentra una cantidad considerable de alimentos que para muchos colombianos no solamente es el sustento, sino también la única comida diaria. El hambre apremia. Tomates, vea. Sanitos. Vea. Mucha comida se ve de buen aspecto y consumible. Se desecha porque tiene esto. Y hay gente que en Bogotá al precio que está el tomate no tiene con qué comprar un tomate de estos. Sin embargo, aquí el desperdicio es tenaz. La inconsciencia de la gente para botar un tomate de estos. Ustedes lo pueden apreciar. Se sabe que un guerrero hace servir eso como sea. Pica lo malo y lo bueno queda funcionando. Están al filo de la delgada línea entre la dignidad y la necesidad. ¡Moreno! Esto es lo que llevo para mi familia. Gracias a mi Dios que tengo unas amistades allí. Me regalaron esta papa. Entonces espero que me tengan en cuenta. Necesito un empleo, necesito trabajar, porque yo no estoy acostumbrado en esto. Aunque se trata de contrarrestar, es inevitable el desperdicio de alimentos cuando miles en Colombia apenas suplen una comida diaria. Lo que pasa es que la comida está mal distribuida. Mucha gente que entra a recoger en las canecas y pues mucha fruta la buena que llevan para los hogares. Es la paradoja entre toneladas de comida y platos vacíos en las mesas del país. Pasa mucha gente recogiendo, harta gente. Hoy yo he regalado así prácticamente casi 2 canastillas de pepino guiso. Claro que les doy de a poquito porque la verdad yo les doy porque uno aguanta hambre y uno sabe. Sí, por el tiempo de invierno, entonces se daña mucha comida. Ya llega hongueada, entonces a veces toca botarla. Pero se trata apenas de un viaje reciente. La conciencia de cuánta comida se pierde apenas despierta. El conflicto y el drama entre los desechos y los desperdicios y quienes buscan la forma de llevar algo al plato de la casa. Es triste porque es un país donde producen mucha comida y también hay mucha gente que aguanta mucha hambre aquí en Colombia, muy triste. Ahora revisemos cifras. En Colombia se desperdician 9,7 millones de toneladas de comida al año, según los estudios que ha hecho Planeación Nacional. Y ojo a esto, miren, un colombiano desperdicia entre 55 y 65 kilos de alimentos al año. Y el 60% de lo que se desperdicia son frutas y verduras. En el país hay 24 bancos de alimentos. Estas son opciones para que la comida no se pierda.
El desperdicio de alimentos tiene daños colaterales, incluso al medio ambiente, que los expertos se empeñan en calcular. Por ejemplo, ¿cuántos litros de agua se necesitan para producir un solo tomate o un banano? Las organizaciones mundiales trabajan desde hace años para crear conciencia sobre el desperdicio. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, aquí, en nuestro país? Fuimos hasta la central de alimentos más grande del territorio nacional a averiguar. Lo equivalente a 2 maletas grandes. Eso es lo que un colombiano desperdicia en alimentos al año. Entre 55 y 65 kilos de comida. Sí, es una paradoja el fenómeno de pérdida y desperdicio de alimentos en países como Colombia, por supuesto, y en general en el mundo. Y claro, vemos a Colombia como la despensa de alimentos de muchos países de la región. Entonces es allí en donde empezamos a preguntarnos por qué el país y varias regiones presentan aún estos problemas de subalimentación. Un día de desperdicios en Colombia sería como llenar 757 tractomulas de comida. Falta mucha cultura del no desperdicio, que prefieren botar el alimento antes de dárnoslo a nosotros para que lo demos a nuestro banco de alimentos. Si fuéramos un país que no produjéramos alimento, bueno, pero lo que producimos en todos los departamentos, somos muy ricos en muchos productos. Por ser la central mayorista más grande del país, Corabastos debió implementar un modelo contra el desperdicio. Estamos trabajando todas las 14 centrales para llegar a este rendimiento del 100%, que el desperdicio sea cero y que podamos colocar en las mesas de nuestros colombianos más necesitados todos aquellos alimentos que se pueden aprovechar todavía. Lo ideal es que algunas imágenes dejen de ser cotidianas. Desafortunadamente se da. Desafortunadamente en el entorno de Corabastos se dan muchos camiones que desperdician el alimento, pero son alimentos que no entran a la central. No es un tema exclusivo de Corabastos, también se viven en plazas como la de las ferias y el 12 de octubre. Se encuentran, por supuesto, a personas sobre muchas vulneraciones de derechos humanos recogiendo esta comida, lo cual es indigno y que, por supuesto, vulnera muchos otros derechos a la par. Un drama mundial que apenas comienza a resolverse. Las pérdidas y los desperdicios de alimentos han existido siempre. En los últimos años se ha puesto la lupa en ese fenómeno porque, claro, entramos, digamos, en un contexto de hambre. Según la ONU, países como Colombia, agrícola y con fallas en la distribución, lo que más se pierde son frutas y verduras. Ahí la paradoja se hace mucho más grande cuando, paradójicamente, vemos a niños y niñas menores de 5 años con aún deficiencias, por ejemplo, en vitamina A. El campo requiere planificación agropecuaria, requiere un montón de características estructurales para que funcionen adecuadamente y no exista esa fuga de alimentos. Sumado a esto, la costumbre de botar comida preparada a las canecas. Ahí es clave identificar las buenas prácticas que podemos tener en el hogar, el consumo responsable que podemos desempeñar desde los diferentes momentos en donde interactuamos con el alimento. Desde antes de tenerlo, desde cuando decidimos qué vamos a comprar, incluir las preguntas de dónde vamos a comprar, cuánto vamos a comprar. En tan solo desperdicios, Colombia podría alimentar a 800.000 personas. Y el alimento no puede ser siempre un negocio. El alimento es un tema primordial para muchos colombianos que desafortunadamente no les puede llegar por X, Y motivo. A nuestros ancianos, a nuestros niños. Tenemos una obligación social con ellos. Y nosotros no podemos hacerlos de las vistas gordas sabiendo que hay alimento para absolutamente todos. Mientras se asoman soluciones, toneladas de alimentos terminan en la caneca, a la vista de miles que lo necesitan. Una de las formas no solo de aliviar el tema del desperdicio de alimentos, sino del hambre, son los bancos de alimentos. En Colombia existen 24, el más grande está en Bogotá. Estos bancos canalizan la recepción de comida y a través de fundaciones pues logran llegar a los miles de hogares. Con más de 20 años intentando acabar con el hambre en Colombia, a veces la comida es insuficiente.
no se mueve a la velocidad del mercado tradicional. Pero en su intento ha logrado abrir un camino para mitigar el hambre. Es preferible donarla que botarla. Entonces esa es comida que no está dañada ni en mal estado, sino que ya no se vende, pero sí sirve para el consumo de muchas personas. Pues en un día como hoy donamos siempre como unas 10 docenas de coliflor, como unas 6 de lechuga y brócoli también. Cada vez hay menos gente buscando entre las basuras algo para comer. En Corabastos, donde tantos comerciantes nos apoyan al Banco de Alimentos, si ustedes vieron la bodega que tenemos un lema y es menos comida en los contenedores, más comida para nuestros comedores. En un espacio de 420.000 metros cuadrados, ocupa esta pequeña bodega. Invertir en este banco depende más que de capital, de buena voluntad. Que es hora de una nueva imaginación de la caridad, que promueve no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacernos cercanos con el que sufre, para que el gesto de ayuda sea no una limosna humillante, sino un compartir fraterno. Aquí se da el primer paso para llenar el plato de miles de colombianos. No estamos en África, ni estamos en sitios donde no se pueda producir comida. Los que necesitan hoy los tenemos que ver pronto dentro de un mundo laboral y dentro de un mundo donde con sus salarios encuentran las oportunidades. Solucionar la necesidad entregándole ayudas a la gente es dejar que la solución del problema se aplace para otro siglo. Es un difícil y pequeño escenario para aliviar la inseguridad alimentaria que, según el DANE, tiene la mitad de los colombianos. Además de ser uno de los países en riesgo de enfrentar un hambre aguda. 34% de la comida que se podría cosechar, que se cosecha y no queda bien embalada, que no se logra vender, termina en la basura. Sin embargo, tenemos una población de algo más de 20 millones de personas que no tienen los suficientes alimentos para llevar una vida con la calidad que deberían llevarla. El proceso no descansa, menos cuando la lista se extiende por desplazados y damnificados por la naturaleza. Esta es una ciudad y este es un país donde todos los días hay necesidades básicas, donde todos los días hay situaciones como las de la emergencia. Volverse aportante de este banco implica un llamado a la conciencia y a los hábitos diarios. Hoy los que vemos que van a los restaurantes se comen lo que les parece, lo que les gusta y el resto muy fácilmente lo desperdician, lo botan. De los 24 que hay en el país, el más grande va por 22 años funcionando. El propósito sagrado con el que nació no parece tener fin, porque sería pensar en acabar uno de los males más grandes, sino el más grande de la humanidad, el hambre. Mucho por hacer y desde sus casas ustedes pueden aportar su granito de arena no desperdiciando. Todavía hay muchas preguntas sobre este tema del desperdicio de comida. Por eso los invitamos, especiales RTVC Noticias, el domingo a las 9:30 de la noche por Señal Colombia, pues vamos a profundizar aún más en este importante tema. Y además, el próximo jueves tendremos otro informe especial. Carolina, sigue usted con más noticias. El Ministerio de Transporte anunció nuevas medidas para subsanar la crisis de desabastecimiento en el sur del país por el cierre en la vía panamericana. ¿Qué decisiones tomaron? Juan Carlos González, buenas noches. Carolina Televidentes, muy buenas noches. Pues el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que trasladará al presidente de la República, Gustavo Petro, la idea de declarar la emergencia social, económica y ambiental en la zona del derrumbe entre Cauca y Nariño. También anunció que serán implementadas nuevas medidas para lograr la llegada de combustibles, alimentos e insumos, también elementos de construcción al sur del país. Continúan los trabajos con maquinaria pesada para poder habilitar uno de los corredores viales alternos que conducen hacia Nariño. Así podrían pasar vehículos de carga con leche y productos perecederos. Vamos a revisar dos vías nuevas como alternativas, que son vías terciarias por la cordillera, que habilitaría transporte de carga. Además, indicaron la llegada de combustibles desde Ecuador y la llegada de uno de los buques más grandes que zarpó de Barranquilla hasta Tumaco con gasolina y diésel. Tenemos habilitada la llegada el lunes
de una cantidad importante de gasolina, que es una de las mayores necesidades que tiene el departamento. Legisladores oriundos del Pacífico le pidieron al gobierno que declare la emergencia social, económica y ambiental. Agilizan los procesos y permiten que más rápidamente puedan resolverse los temas de vías alternas. Esperan que en el plan de desarrollo consideren la construcción de la doble calzada que una al Valle con Cauca, Nariño y Ecuador. Decretan alerta máxima en Risaralda por la temporada de lluvias. 70% de los municipios reportan algún tipo de riesgo por posibles derrumbes e inundaciones. Este es un informe de Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional. Las alertas por fenómenos como deslizamientos y crecientes súbitas involucran a los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Pueblo Rico y Mistrató. Estos últimos dos afectados por la creciente del río San Juan, que tiene damnificadas a 3.000 personas de comunidades indígenas, y a Pueblo Rico, en donde persisten los cierres viales hacia el departamento del Chocó por deslizamientos. Tenemos los 14 municipios en alerta, de acuerdo al último comunicado del IDEAM, 9 municipios en alerta roja por probabilidad de deslizamientos, 4 municipios de alerta naranja y un municipio de alerta amarilla. El sector más afectado en el departamento es el sector vial. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro ordenó priorizar el suministro de alimentos a más de 7.000 personas damnificadas de las 23 veredas incomunicadas en el municipio de Mistrató, Risaralda. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Por 4 días estará cerrada para tráfico liviano la vía alterna que comunica a Pasto con Popayán. En la zona adelantan labores de mantenimiento para mejorar el paso de vehículos. El informe es de Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Pues la medida se implementó por el evidente deterioro de este corredor terciario y por las constantes lluvias que no dejan que se seque el terreno para que los vehículos puedan movilizarse. Luego de encontrar que esta vía está afectada por la alta transitabilidad, se tomó la decisión de hacer el cierre de la misma hasta el próximo domingo. Se espera el próximo lunes a las 6 de la mañana restablecer la transitabilidad de la misma. Las autoridades del departamento del Cauca recordaron que este carreteable secundario solamente se puede usar para vehículos livianos que no superen las 3 toneladas. Día de marchas en Lima. Calles de la capital peruana fueron escenario de las manifestaciones que desde hace más de un mes ya expresan inconformidad por la crisis política que vive el hermano país. Nos conectamos con TV Perú para conocer la situación a esta hora. Por el fuego que ellos han iniciado y que la policía rápidamente, al ver que se prendían no solamente un punto, sino hasta 3 puntos de fuego, han tratado de avanzar lo más que han podido, varios metros incluso, y han ya extinguido las llamas. Como vemos a continuación, ha ingresado ya la Policía Nacional también a este domicilio. Como vemos, ha sido invadido por los manifestantes que han destrozado las láminas de aluminio, que también han sido quemadas, han sacado de este lugar maderas y también material inflamable. Escuchamos ahí algunos perdigones, que en realidad son bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y a la turba que tratan de ingresar ahora por el Jirón Leticia. Avanza la Policía Nacional, replegando así a los manifestantes. Lamentablemente la avenida queda prácticamente... Imágenes en vivo que nos llegan desde TV Perú. Esta es la situación durante la jornada de hoy en el vecino país. Desde los Andes, miles de peruanos llegaron a Lima para exigir de nuevo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La situación derivó en violentos enfrentamientos, como estamos viendo hasta ahora, en medio del operativo de seguridad montado por autoridades para evitar disturbios y vandalismo. Sin embargo, pues no es lo que presenciamos a esta hora cuando son las 7:42 hora de Bogotá, Quito y Lima. La situación de orden público es bastante preocupante en la capital peruana.
Cambiamos de tema porque la renuncia de la primera ministra de Nueva Zelanda tomó por sorpresa a los 5 millones de habitantes de su país. Para muchos es ejemplo de liderazgo. La gobernante argumentó que no se siente la energía necesaria para seguir en el cargo. Reconocer cuando ya no se puede más también es gesto de liderazgo. Hoy anuncio que no buscaré la reelección y que mi mandato como primera ministra concluirá a más tardar el 7 de febrero. En 2017 no había cumplido los 40 y ya era la mujer dictando el norte a una próspera nación oceánica, y desde esa esquina extrema del Pacífico cimentó un estilo. Uno de cómo mandar en formato siglo XXI y cómo hacerlo adecuadamente en tiempos de crisis. Jacinda Ardern se ha hilado a ella misma como figura política global así. Ubicada en la centroizquierda desde Auckland, imprimió una gobernancia sin estridencia cuyo kilometraje fue pesado cuando un ataque terrorista contra 2 mezquitas musulmanas le hizo esquiva la paz al país. Y cuando un virus de estatura global irrumpió en la escena y con su estrategia de repliegue, prevención y vacunación, la hizo referente calcado por muchos de sus pares en el resto del planeta. Por eso y más, como llevar avante un embarazo y a la vez a una nación, el mundo habla de la renuncia de Jacinda, de la que sin proponérselo enseñó de lo que se trata gobernar a la neozelandesa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva y empezamos con noticias del mundo del balompié porque Brasil inauguró el Sudamericano Sub-20 de fútbol con una contundente victoria de 3-0 sobre Perú. Aquí los santos del partido. La gran figura del partido fue Vitor Roque, que después de 67 minutos pudo vulnerar la valla peruana. La bajó Luis Guilherme y Vitor Roque le puso la pelota al fondo de la red al arquero Amasifuen. Brasil 1, Perú 0. Vitor Roque asiste sin querer a Andrei Santos, que cabecea, y el arquero Amasifuen se confunde ante la presencia del delantero brasileño. Y las cosas se ponen Brasil 2, Perú 0. Y posteriormente a Vitor Roque le cometen el penal. Y el mismo afectado se encarga de convertirlo en gol. Brasil 3, Perú 0 en el inicio del Suramericano Sub-20. Y seguimos con más noticias de fútbol. La convocatoria de la selección Colombia de mayores generó muchos comentarios, entre ellos algunos cuestionamientos por el reemplazo de David Ospina. ¿Quiénes compiten por ser el sucesor? Lo analizamos aquí en RTVC Noticias. La lesión de Ospina hace pensar, cuando ya no esté, ¿quién defenderá el arco de Colombia? Para esta convocatoria para el partido contra Estados Unidos están José Luis Chunga, que ha estado en varias y de hecho ya jugó hace un año como titular en la selección, y también Álvaro Montero, que ha alternado llamados de Lorenzo gracias a sus actuaciones con Millonarios. No se puede olvidar a Camilo Vargas, que con 33 años está en la edad perfecta para ocupar el arco de la selección por su experiencia y madurez, además de esperar pacientemente su oportunidad con buenas actuaciones en México. Y entre los jóvenes, los microciclos de arqueros han mostrado que Kevin Mier, destacado golero de Atlético Nacional, está siendo observado de cara al futuro. También William Cuesta del Tolima, que ha sido seguido por el cuerpo técnico, y aparte de lo que pueda destacarse en las selecciones juveniles, por ahora apareció Davis Vázquez, que podría tener su oportunidad si suma minutos en el Milán de Italia. Aunque no ha sido convocado, se dice que ha sido contactado por el cuerpo técnico de Lorenzo. La realidad es que Ospina se va y no hay alguno que se pueda decir que hereda el puesto en propiedad. Todos tendrán que pelearla. Bueno, y esta noche los saludo con esto de los Bee Gees, que se llama Staying Alive, porque hoy conocimos quién es el premio Alfaguara de este año. Se trata de Gustavo Restrepo. Yo tengo que confesar que no había leído nada de él hasta hoy, así que esta mañana me puse muy juiciosa y me leí la última novela que había publicado en España, que se llama Madrugada,
y la historia vacía. Hay una mujer que es abandonada por su papá, pasa un montón de peripecias, pero en algún momento de su vida necesita un trasplante de riñón y comienza a buscarlo. Y se entera que su papá trabaja haciendo doble de los Bee Gees. Pues bueno, resulta que Rodríguez se ganó el premio Alfaguara este año con una novela que se llama 100 Cuyes, que cuenta la historia de una mujer que trabaja en un hogar geriátrico de mayores de edad, personas muy adultas ya que están acercándose hacia el final de su vida, hacia la muerte, y lo que trabaja en esa novela este escritor es eso, cómo afrontar el miedo a la muerte, cómo interiorizarlo con un tono de humor negro maravilloso. Así que veamos las primeras preguntas que le hicieron durante la rueda de prensa, en la que él de alguna manera nos da una sinopsis comparando esta novela con Madrugada, que fue la que yo leí esta mañana. Sí, hay un puente entre Trinidad, la protagonista de Madrugada, esta mujer mestiza de provincia, emprendedora, que se enfrenta a la muerte, a su propia muerte, y Eufrasia Vela, que es también una mujer mestiza, no limeña, que también se enfrenta a la vida, pero finalmente se enfrenta a la muerte de la gente que tiene que cuidar, de los ancianos que tiene que cuidar. Bueno, y aquí lo importante es saber cómo hace él para que eso no sea un libro dramático, ¿no? Porque a uno le ponen un montón de historias de personas de la tercera edad en un asilo acercándose a la muerte, uno dice, uy, qué drama. Pues esta es la clave que él da para que eso no sea dramático, sino se convierta en una historia muy entretenida de leer. Hablar de ancianos solos, ¿no?, que tienen sus recuerdos, hablar de la muerte, hablar de las despedidas, puede ser melodramático. Entonces creo yo que el uso del humor negro, en mi caso, ayudó a contrarrestar la cursilería. Esa era una de las cosas que resaltaba el jurado. Gracias por hacernos reír, les decían todos. Y bueno, les recuerdo que este es un premio muy importante que está desde 1965, que inauguró Camilo José Cela, que fue quien fundó la editorial Alfaguara, que en este momento pertenece a Penguin Random House. Y por supuesto nosotros también tenemos varias cuotas ahí colombianas, Pilar Quintana, Juan Gabriel Vázquez, Laura Restrepo, y yo creo que vienen más. En 4.683 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una caída de 18 pesos frente a la tasa representativa del mercado, que para hoy era de 4.702 pesos. A $2.44 se cotizó la libra de café colombiano en la bolsa de Nueva York. El precio interno de la carga llegó a $2.215.000 pesos. En $86.96 cerró el precio del petróleo WTI. El DANE indicó que las importaciones para el mes de noviembre de 2022 llegaron a $6.043 millones, lo que representó un aumento del 7.7% si se compara con los resultados del mismo mes del año anterior. La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, aceptó ser facilitadora en un posible diálogo entre el Gobierno Nacional y grupos paramilitares. Más hechos del día en un minuto. La Fiscalía y la Defensoría confirmaron que no hubo desaparecidos en el paro nacional de 2021. Cada caso quedó desvirtuado en la investigación de la mesa que, con tal fin, crearon hace 2 años ambas entidades. 30 estudiantes de la Universidad del Cauca fueron transportados por el Ejército Nacional vía aérea desde Rosas hasta Popayán. Estaban atrapados por el cierre de la vía Panamericana. En Tarazá, Antioquia, una mina antipersona estalló cuando un hombre y su hijo realizaban labores de ganadería. El artefacto fue activado por una vaca. Murió el joven, que tenía 15 años. Las autoridades de Cali están buscando 8 jóvenes que desenterraron un cadáver del cementerio de la capital del Valle. El cuerpo fue extraído sin autorización para tomarse fotos que luego publicaron en sus redes sociales. La Fundación Dignidad Trans y la Embajada de Canadá en la OEA realizaron un cineforo con el fin de promover el respeto a la diversidad y los derechos humanos de las personas trans que viven en Arauca porque emigraron y o buscan refugio. Mañana
viene inicia el tercer año de mandato del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, bajo un desafiante panorama. Los republicanos, como mayoría en la Cámara de Representantes, y el escrutinio por el escándalo precisamente de los documentos encontrados en su casa de Delaware, pues hacen incierto el futuro de su gestión. Más noticias del mundo a continuación. A 19 días de su posesión como presidente de Brasil, la agenda de Luis Inácio Lula da Silva avanza a pesar del frustrado ataque a las sedes de su gobierno días atrás. A la promesa que hizo de volver a llevar a los hijos de los más pobres a la universidad y recuperar la inversión en educación, la acompañó el anuncio de su encuentro el próximo 10 de febrero con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Mientras sus soldados y civiles se sumergen en agua helada como tradición en la celebración de la Epifanía Ortodoxa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a sus aliados occidentales más armamento para resistir la invasión de Rusia, un día antes de que se lleve a cabo una reunión de esas potencias sobre el tema en Alemania. Son las imágenes que entrega Francia hoy. Superando el 1.000.000 de personas, unas 80.000 solo en París, así se manifestaron en suelo galo contra la reforma pensional impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Su intención era que pasara de los 62 a los 65 años, pero su primera ministra planteó 64 como edad recomendada. En el Foro Económico Mundial de Davos, la sueca y activista ambiental Greta Thunberg acusó a sus asistentes de ser los responsables de alimentar la destrucción del planeta. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay más de 600 becas de maestrías y doctorados en España. Les contamos cómo aplicar. En oportunidades de becas de maestría y doctorado, vaya a la página www.fundacioncarolina.es. De clic en la pestaña Becas, lea con atención la descripción de la convocatoria, sus categorías y el número de cupos, como 242 becas de posgrado, 100 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 126 becas de estudios institucionales, 109 renovaciones de becas de doctorado. De clic en Solicita tu beca, donde encontrará las 3 áreas de estudio: social, ecológica y digital. Atentos, para solicitar la beca es necesario contar con un título de pregrado. Y mucho ojo, cree un usuario y llene sus datos personales. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información deportiva y les contamos que en Riad, la capital de Arabia Saudita, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a verse como en sus mejores tiempos. Esta vez en un partido amistoso entre el Paris Saint-Germain y el Riyadh All Stars nos permitió devolver el tiempo y ver a dos grandes de la historia. Desde el calentamiento la emoción era latente. Otra vez el 10 y el 7 volvían a pisar la misma cancha. Una sonrisa a la distancia terminó después en un abrazo. En el minuto 2 del partido, el campeón del mundo anotó. Sobre la media hora de juego, Marquinhos le cometió falta al bicho en el área. Penal para el Riyadh All Stars. En los pies de Cristiano estuvo el empate. Aunque Marquinhos tuvo revancha y marcó el 2-1 para los parisinos. Pero el comandante no los dejó celebrar mucho. Balón al palo y en el rebote Cristiano volvió a empatar el juego. En el partido anotaron Sergio Ramos, Yang Hyun-soo, Mbappé, Ekitike y Anderson Talisca, pero todo en la capital de Arabia Saudita giró en torno a Lionel Andrés y a Cristiano Ronaldo, que, aunque pueda parecer extraño, jugaron el que para muchos fue el último partido de una rivalidad futbolística nunca antes vista. Hoy comenzó el Hey Festival. Comienza en Jericó y va a pasar luego por Medellín y Cartagena, y resulta que lo abrió la proyección de una película de una de las personas de la casa RTVC. Se trata de Laura Mora y su película Los Reyes del Mundo, pero mejor que sea Juan Sebastián Ramírez Lor Cultura el que les cuente todos los detalles. Y los cercos de la tierra ardieron. Esta es la película Los Reyes del Mundo, producción colombiana que ha ganado varios premios internacionales como el Festival de Zúrich y el Festival de San Sebastián, convirtiéndose en el primer filme colombiano en llevarse una Concha de Oro. A los Reyes del Mundo, de Laura Mora.
La película que abre el High Festival Jericó 2023 cuenta la historia de 5 jóvenes de la calle que intentan llegar a la tierra prometida. Ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Detrás de la película está Laura Mora, directora paisa de 41 años con larga trayectoria en producciones como Escobar, el patrón del mal, Antes del fuego o Matar a Jesús. Y preparados, chicos, acción. Una mujer que encontró refugio en el cine para sobrellevar el dolor por el asesinato de su padre cuando tenía 21 años, suceso que la llevó a indagar en temáticas como la violencia atada a los hombres. Hacer Matar a Jesús para mí ha sido un acto absolutamente liberador, pues es una peli que es el asesinato de mi papá, entonces hacerla me permitió como también relacionarme con el cine de una manera mucho más libre. Pasión en la que encontró libertad de ideas e incluso la llevó a explorar nuevos géneros. Creo que esa película es la primera representante del género épico punk en el mundo. Es una cosa como de epopeya y mucha gente es como en San Francisco, es como la odisea. Laura se apartó de la ola de mujeres cineastas que en su mayoría exploran universos femeninos para virar el foco sobre la violencia como un patrimonio masculino. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Entiende que su relación con el cine está llena de ataduras que no le interesa esconder, porque al final del día es lo que forja su estilo y su visión de mundo. Pues hasta aquí la emisión central de RTVC Noticias. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Y por supuesto los esperamos mañana al mediodía con la emisión de las 12 del mediodía. Que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.